Les doy la bienvenida de nuevo. Espero que el tiempo de feedback haya sido suficiente. Y bueno, pronto comenzaremos nuestra segunda ponencia de hoy. El tema de la ponencia es depresión y salud mental. Pasar de los antidepresivos a las microdosis y soluciones alternativas. Quien nos va a presentar es Natalia Matiasova. Natalia es intérprete de conferencias por la EMCI, Universidad de La Laguna, traductora por la Escuela Superior de Intérpretes y Traductores, Sorbonne Nouvelle, y correctora de los idiomas francés, inglés y español. De origen checa y colombiana, ama la naturaleza, los animales y también la danza. Recién descubrió que aprender es parte de sus pasatiempos. Es también apasionada por meditación, caligrafía, lettering, medicina y museos. ¡Wow! Bueno, Natalia, te doy la bienvenida. Muchas gracias por tu participación y tiene la palabra. Muchas gracias, Rafa, por la bienvenida y la invitación. Antes de comenzar el discurso, quisiera aclararles que es mi idea, no siempre lo logro, pero es mi idea de todas maneras poder tener lenguaje inclusivo en cuenta. Digo que no siempre lo logro porque igual en español es un idioma que tiene un gran sesgo de género. Sé que también según el idioma en el que estemos interpretando puede ser más difícil aún. Entonces, solo quería aclarar eso antes de comenzar. Mm. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La salud mental es un tema que cada vez más está en boga. Lo vemos muchas veces en los periódicos, en las noticias, en los podcasts. Cada vez más hay libros al respecto y afortunadamente también hay más estudios que se enfocan en ella y cada día cobra más importancia. Creo que todos hemos escuchado mente sana en cuerpo sano, pero parece ser que no siempre es así. Nos hemos dedicado al culto del mundo fit y hemos ignorado un panorama que al final es poco prometedor durante muchos años. Cuando hablamos de salud mental, se incluye nuestro bienestar emocional, se incluye la parte psicológica, la salud mental y la parte social y psicológica, sí. Es algo que afecta la forma en que pensamos, en que actuamos, en que sentimos, en que enfrentamos la vida. También nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones. Algo clave es que la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, pasando por la adolescencia, la adultez, hasta la vejez. Más importante aún, como bien lo recalca la OMS, es que además es un derecho humano fundamental y es un elemento esencial para nuestro desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos y enfermedades mentales. Podría decirse que es un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente y lo hace con diversos grados de dificultad, de angustia y de resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. Así que bueno, ya hablamos un poco de salud mental y qué es. Ahora hablemos de qué son las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, pueden afectar el humor, el comportamiento de una persona. Técnicamente hablando, un trastorno o enfermedad mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, de la regulación de las emociones o del comportamiento de alguien. También son discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados que pueden ir de la mano con un alto grado de angustia, con una discapacidad funcional o incluso un riesgo de conducta autolesiva. Pueden ser ocasionales, de larga duración, repetirse
pero en general afectan la capacidad de una persona para relacionarse con los demás y funcionar día a día. Los problemas mentales son más comunes de lo que pensamos. Sin embargo, hay opciones de prevención y tratamientos disponibles. Las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar muchas e incluso recuperarse por completo. Algo que quizás no siempre sepamos es que, de acuerdo con la OMS, en 2019, 1 de cada 8 personas en el mundo padecía un trastorno mental. Esto equivale a 970 millones de personas en el mundo. Los más frecuentes son la ansiedad y los trastornos depresivos, los cuales en 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia. Las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26% y el 28% de la ansiedad y los trastornos depresivos. Aunque existen opciones eficaces de prevención y de tratamiento, la mayoría de las personas padecen trastornos mentales y estas no tienen una atención efectiva. Además, muchos sufren estigma, discriminación, violaciones de derechos humanos. Miremos esto de otra manera para que pensemos en qué significa. Otra representación de la cantidad de personas que tienen o que padecen un trastorno mental es que piensen en 8 amigues o conocidos de ustedes. Según esta estadística, 1 de esas 8 personas tiene un trastorno mental. Hemos mencionado la ansiedad, la depresión, pero hay muchísimos más. Hay trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, trastornos del comportamiento alimentario, del neurodesarrollo y muchos más. Podríamos hablar horas y horas al respecto si comenzamos a hablar sobre cada uno. Mientras investigaba, incluso vi afecciones que no había visto antes, y esto me hace pensar en que quizás conozcamos más acerca de los tipos de cáncer, de las enfermedades de transmisión sexual, de la diabetes, pero poco sabemos acerca de qué puede afectarnos a nivel mental. Como ya lo mencioné anteriormente, la depresión afecta a muchas personas. Es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Se estima que afecta a un 3,8% de la población, incluidos un 5% de adultos, y un 5,7% de adultos de más de 60, o sea, aproximadamente 280 millones de personas en el mundo tienen depresión. Entre ellos, 23 millones de niños y adolescentes. La depresión es diferente de las variaciones habituales del estado de ánimo, de las respuestas emocionales breves a los problemas que tenemos en el día a día. Puede convertirse en algo muy serio, especialmente cuando es recurrente, cuando es de intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento a las personas afectadas y alterar sus actividades laborales, escolares, familiares. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan más de 700,000 personas y esta es la 4ª causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Aunque hay tratamientos conocidos y muy eficaces contra los trastornos mentales, más del 75% de las personas afectadas en los países de ingresos bajos y medianos no reciben tratamiento alguno. Y en países de todo tipo de ingreso, las personas que experimentan depresión no siempre son correctamente diagnosticadas, mientras que hay muchas otras que en realidad no padecen el trastorno y son diagnosticadas erróneamente e incluso tratadas con antidepresivos. Creo que todos hemos escuchado alguna vez la historia o conocemos directamente el caso de alguien que va a cualquier profesional de la salud, no sé, no a un psiquiatra, sino por ejemplo va donde su médica de familia o donde el ginecólogo. También dice que se siente un poco mal de ánimo y toma, el médico le da su antidepresivo. Este es el tratamiento más convencional para la depresión. Según ciertos sectores de la medicina y la OMS, es eficaz. Yo no ahondaré mucho en ellos, pero creo que todos hemos escuchado hablar de los antidepresivos, como por ejemplo los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina, los ISRS, o los antidepresivos tricíclicos. O sea, por ejemplo, Prozac, la cual mucho tiempo fue llamada la píldora de la felicidad.
Estos medicamentos tienen inconvenientes como efectos adversos y en muchos casos no curan la enfermedad. Simplemente manejan un poco los síntomas y a veces solo durante algún tiempo y después dejan de ser efectivos. Por esta razón, se continúa con toda la investigación clínica para encontrar una solución farmacéutica para todos los tipos de depresión, especialmente la depresión resistente al tratamiento. Honestamente, muchas personas que toman antidepresivos no siempre se sienten totalmente como ellas mismas. Los efectos secundarios son muchos, además de tener en cuenta que sigues ahí todo el tiempo tomando la misma píldora o cambiando el componente durante muchos años, días o incluso todos los días de tu vida, sin que del todo vuelvas a ser tú mismo y sorteando todos esos remanentes de la enfermedad y los efectos secundarios. Ante esto también muchas veces se intenta o se complementa el tratamiento con otro tipo de terapia. Por ejemplo, se pueden ofrecer tratamientos psicológicos como la activación conductual, la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal. Por estas razones, entre otras, varios profesionales de diferentes sectores han investigado soluciones alternativas frente a un problema que afecta a tantas personas y que, según lo parece, impactará a muchísimas más en el futuro. Las propuestas difieren mucho. Algunos apuestan por sustancias muchas veces naturales, así que podría decir que estamos reemplazando un fármaco por el otro o una sustancia por otra, mientras que otras van por un lado que podríamos decir es más filosófico o incluso altruista. Vamos a hablar primero de la propuesta natural. Y como ya dije, según la sustancia que se elija, estamos hablando de las microdosis. En los últimos años, las drogas psicodélicas han pasado de ser un tema tabú a uno que está ganando aceptación en la sociedad. Hemos visto incluso su auge en redes sociales o plataformas como Netflix, por ejemplo, con documentales con How to Change Your Mind. Los psicodélicos se encaminan incluso hacia la aprobación médica general al haber sido designados como una terapia innovadora por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Muchos de los que están intrigados por la promesa de los psicodélicos quieren de verdad aprovechar todos los beneficios que tienen, pero sin tener que tomarse una superdosis que los lleve así todos a un viaje de muchas horas. Solo quieren los beneficios. Así que cuando hablamos de psicodélicos, estamos hablando de psilocibina, la dietilamida del ácido lisérgico, o sea, el LSD, la ayahuasca, la mescalina y otras sustancias que tienen el potencial de alterar la conciencia. Un número cada vez mayor está recurriendo a las microdosis. Ingieren regularmente entre un 5 y un 10% de la cantidad que de verdad alteraría la mente. Pero algunos expertos dicen que hasta este momento hay pocas pruebas científicas que apoyen este enfoque. Una de las principales razones es que la microdosificación, tal y como se hace en la vida real, es difícil de estudiar. Los usuarios, por ejemplo, consumen una dosis un día, se saltan dos, vuelven y repiten, y así lo hacen durante meses o años. Pero ¿qué pasa? Como tal, son ilegales en Estados Unidos. Hablo de este país porque es de donde hay un poco más de información e investigación. Entonces, esto prohíbe a equipos de investigación dárselos a las personas para que se lleven y hagan el régimen en casa. Entonces, esto supone un problema porque cuando los participantes se toman la dosis y responden a las encuestas para hablar sobre su experiencia en la investigación observacional, los equipos científicos no pueden estar seguros de que cada persona esté tomando la misma cantidad. Al fin y al cabo, no hay un producto estándar que una persona pueda comprar en la farmacia como que va y pide también paracetamol y mi microdosis. Incluso muchas veces son los participantes mismos quienes cultivan, entonces muerden un pedacito de hongo o es muy difícil determinar cuál es la microdosis exacta de psilocibina, por ejemplo, a partir de un lote de setas secas o cuánto hay de LSD en un comprimido. Eso sí, el fenómeno se expande. Nadie sabe de verdad cuántas personas son las que están usando las microdosis, pero su popularidad está así, sigue subiendo cada día.
Un análisis en 2018 mostró que un grupo de discusión de Reddit tenía 27,000 suscriptores. A principios de 2022 ya había 183,000. Ninguno de estos estudios actuales sobre microdosis alcanza niveles que permita verdaderamente a la comunidad científica sacar conclusiones firmes. Además, hay un gran sesgo con el efecto placebo. Las investigaciones sobre los beneficios en la salud mental se han hecho sobre todo con dosis completas de psicodélicos y son prometedoras. En un estudio en fase temprana, halló que la psilocibina en dosis muy elevadas podría ser igual de eficaz a un inhibidor selectivo de recaptación de la serotonina para tratar la depresión. Las dosis completas de psicodélicos ayudan al cerebro a desarrollar nuevas conexiones celulares. Tenemos el proceso que es la neuroplasticidad y hay evidencia de que las microdosis podrían producir cambios similares. Sin embargo, la comunidad científica dice que no se pueden generalizar estos resultados y reducirlos solo a las microdosis. No obstante, hay estudios de imágenes, de imagenología, que dejan claro que algo sí ocurre en el cerebro. Una resonancia magnética, por ejemplo, mostró cambios en la amígdala. La amígdala es el centro de las emociones del cerebro. Y con esta imagenología, con esta resonancia, vieron cómo cambiaba la forma de esta relacionarse con todas las otras regiones cerebrales. Por lo tanto, hay una parte de la comunidad científica que comenzó a investigar los efectos de las dosis completas de psicodélicos y han comenzado a analizar si una microdosis podría tener los mismos beneficios. Un profesor de neurobiología de la Universidad de California de Berkeley está especializado en los efectos de los fármacos a nivel cerebral y él piensa que las microdosis son más seguras que los antidepresivos. Aunque, por ejemplo, el Instituto Trimbos, que es un centro neerlandés que estudia la interacción del alcohol, tabaco, drogas con la salud, no recomienda utilizar el LSD. ¿Por qué? Es muy difícil saber qué cantidad verdaderamente se está consumiendo, ya que el principio activo no siempre queda bien distribuido en todo el comprimido. Falta mucho por saber al respecto, y incluso así sea por efecto de placebo, me parece muy interesante ver que hay nuevas opciones que no generan adicción, que son más naturales y sin todos los efectos secundarios que acusan las soluciones impulsadas desde las grandes farmacéuticas. Ahora hablaremos de la solución filosófica. Esta viene de la mano del anglo-suizo Johann Hari en su libro Conexiones perdidas, causas reales y soluciones inesperadas para la depresión. En este libro, él analiza las causas de la depresión y de la ansiedad, cómo contrarrestarlas también. Él afirma que no todo se reduce al desbalance químico y de neurotransmisores en el cerebro. Esta es una simplificación que siempre se ha tenido como muy común y nos han hecho creer muchos años. Él habla que 2 de las causas son biológicas y 7 son externas. Había una gran polémica en el libro, es cierto que su estilo es bastante controversial, pero él en el libro sí afirma que hay una parte genética bioquímica, no lo niega, no dice que haya personas que sí necesiten el antidepresivo, solo que esta parte lo hace un poco más discreto y más adelante. En cambio, él desde la primera página parecería casi que ir lanza en ristre contra los medicamentos. Él la información la obtiene de una serie de estudios y análisis que realizó en conjunto con expertos en salud. También recaba mucha información de estudios que son más viejos, casi que podríamos incluso decir antiguos, si vemos la cantidad de estudios y cómo avanza la ciencia rápidamente. Pero también me parece interesante que retome estos estudios más viejos porque no siempre se han visto a la luz de qué pasa y de otros objetivos. Él quería identificar las causas de la depresión y por qué en él, por lo menos, y en muchas personas, los antidepresivos no tenían el efecto deseado. Lo que sigue es un poco de stripe del libro y aunque, por ejemplo, yo tengo varias críticas al respecto y no me gusta que me hagan destripes, si uno lee el índice del libro, ya saben todo lo que voy a decir a continuación, así que creo que no se los estoy dañando.
Según él, todas las causas son un tipo de desconexión. Desconexión del trabajo con sentido, desconexión de las otras personas, desconexión de los valores significativos, desconexión de los traumas de la infancia, desconexión del estatus y el respeto, desconexión del mundo natural, desconexión de un futuro esperanzador o seguro. Y él la octava y novena causa las une y las denomina como el papel real de los genes y los cambios del cerebro. Según el autor, el nuevo tipo de antidepresivo viene en forma de, redoble por favor, reconexión. Si todo era desconexión, la solución es la reconexión. Él propone 7 tipos de reconexiones con los otros, pues las otras personas, con la prescripción social, con un trabajo significativo, con la alegría empática y a la vez superar esa adicción a sí misma, aceptar y superar los traumas de la infancia y, por último, recobrar el futuro. A mí la verdad me parece muy interesante, aunque tenga críticas del libro, pero pienso que es una propuesta que raya en lo utópico a veces, porque incluso él habla de la renta universal básica, porque obvio, si no tienes que preocuparte cada mes por si puedes pagar tu alquiler o darle de comer a los peques, puedes reconectar contigo, puedes ir a terapia, puedes de verdad tener un trabajo significativo, apoyar a los demás. Soy consciente de que no todo es culpa del capitalismo, como en cierto punto se siente al leer el libro, pero me parece que tiene unas ideas muy interesantes, que cambiar nuestra mirada frente a la depresión y otras enfermedades es necesario, ya que no solo un antidepresivo tiene que ser la solución. Con otras enfermedades hemos visto cómo los cambios de alimentación o terapias alternativas como la acupuntura, incluso algo como el ejercicio, pueden ser buenos antídotos. Así que, ¿por qué no investigar otras maneras de reconectar, de mirar hacia adentro, que es algo que las microdosis también patrocinan, y de tener una perspectiva más holística al respecto? Al fin y al cabo, sabemos que no solamente somos genes caminando, nuestro entorno nos impacta, así que tener otra mirada podría ayudar o incluso solucionar para algunos una enfermedad como la depresión, que aunque muchas personas terminan teniendo una depresión funcional y les permite vivir hasta cierto punto, a otros puede llevarlos a quitarse la vida. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué no buscar algo más que una pastilla? Todas las personas merecemos esta oportunidad. Merecemos vivir una vida plena, que puede que tenga altibajos siempre, pero con la posibilidad de una verdadera recuperación ante las enfermedades mentales. Muchas gracias. Bueno, gracias Natalia. Muy interesante la ponencia. A mí me gustaría hacer una pregunta. No sé si alguien más tiene preguntas, pueden poner en el chat o encender el micrófono para hablar. Ah, cuando vimos su bio que dice que a ti te gusta la naturaleza y meditación, si hay alguna cosa que ver con esta descubierta de la salud mental, por ejemplo. Sí, sobre todo para mí la parte de la meditación ha sido algo que va muy de la mano. Em, Llevo ya 8 años meditando y para mí ha sido, por ejemplo, una de las herramientas claves de estar todo el tiempo un poco más conectada conmigo. No siempre es fácil. Hay días que de verdad no me provoca, pero cuando eso pasa, recuerdo que es algo que diferentes personas que hablan, ya sea de la meditación o de la conciencia plena, que también es parte de la meditación, pero no es el único tipo que hay. Y es que el día que sientes que menos quieres y menos tiempo tienes, es cuando más lo necesitas. Y para mí ha sido de verdad algo así. Me gusta un poco también ahondar en diferentes tipos de meditación, siempre muy anclada a la respiración y al final he tenido a veces discusiones, pues como conversaciones con algunos amigues y dicen, no, lo que pasa es que para mí es muy, muy espiritual, yo soy cero eso, 100% ciencia.
Y me parece al final que si lo miramos, por ejemplo, desde ejercicios anclados a la respiración, que ya la ciencia además ha demostrado que tienen un efecto, incluso también se han realizado estudios de cómo la meditación cambia la composición del cerebro para mejorarla. Vemos que ni siquiera es algo que tiene que estar ligado al mundo espiritual si las personas no lo quieren, sino que también tiene que ver con nuestra salud mental, incluso con la neurociencia. Sí. Y Dani tiene una pregunta que me ha enviado, que si tú crees que tiene algo a ver con nuestra profesión, como intérpretes están más propensos, sujetos a problemas de la salud mental. No sé si más propensos, también igual pues dentro de lo que investigué es un tema que me apasiona. Pienso que o sea, al final todas las personas somos propensas en mayor o menor medida a sufrir problemas de salud mental. Pienso que los intérpretes sí podemos tener una buena tendencia por dos aspectos. Número uno, depende del tipo de materiales o de ponencias en que con las que estemos trabajando. Es algo pues que creo que igual ya se ha comenzado a hablar mucho y es esa resiliencia, es como intentar hasta cierto punto que no nos afecte todo lo que estamos interpretando, porque a veces pueden ser temas muy pesados, pueden ser temas que nos afecten, estamos hablando muchas veces de violaciones de derechos humanos, también si son intérpretes, por ejemplo, para la parte de la comunidad médica, entonces está toda esta parte del trauma que te puede afectar. También, sobre todo, si tú has sufrido algún tipo de trauma y tienes que interpretar un tipo de trauma que resuena contigo, que activa esas heridas, que va a ser un detonante de todo lo que tú sufriste, puede ser todavía peor. Y hay otra parte que no siempre tenemos en cuenta, porque, por ejemplo, creo que siempre hablamos de este tipo de trauma. Acá en el chat veo que están hablando del trauma vicario. Entonces, eso influye mucho. Pero hay algo también que no siempre tenemos en cuenta y que puede ser otro detonante y que casi siempre va ligado con ser intérpretes o ser traductores, y es que somos autónomos en la mayoría. Y eso también, hay momentos que puede llevar mucha incertidumbre, incertidumbre en la parte económica, y aunque todos sabemos, creo que todo el mundo ya lo tiene muy claro, el dinero no compra la felicidad, pero la parte de la incertidumbre económica y la precariedad sí van a ser detonantes de todas las partes de la salud mental. Sí, especialmente por lo de la pandemia también, ¿no? De trabajar más, estarmos Sí, más aislados, ¿no? sí. Ok, muchas gracias, Natalia.